buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Qué gusto poder compartir con ustedes estos temas que estaremos analizando y que uno de ellos es acerca de la seguridad industrial. Hoy sucede una situación en un edificio de zona 10 que es digno de poder evaluar este tema. También damos seguimiento a la situación de los migrantes sobrevivientes del furgonazo en San Antonio, Texas, y por supuesto un tema de policías involucrados en temas de corrupción, en actos que le vamos a indicar y analizar acá junto al licenciado Julio Rivera Clavería, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, Sandy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Un gusto y un placer estar con ustedes. Así es, estos son los temas que estaremos abordando y por supuesto también la información internacional que Andrés Estrada nos ha preparado y que nos va a adelantar sobre lo que se viene en el último bloque. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy, licenciado Rivera Clavería. Hay mucha información a nivel internacional. Vamos a hablar sobre estas audiencias que siguen surgiendo, sobre el ataque al Capitolio, sobre todo lo que hizo Donald Trump en el día de las elecciones, pero también la visita del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a Washington, una reunión que tuvo con Biden, que bueno, también tuvo sus momentos de tensión. Y también vamos a hablar un poco sobre lo que hizo el presidente mexicano. Y bueno, hay protestas en Panamá también, una situación bastante grave y bastante fuerte para el actual presidente panameño. Así que todo esto tenemos para ustedes. Comenzamos con la información y el análisis. Asombradas quedaron las personas que transitaban por la Tercera Avenida y 13 calle de la zona 10 capitalina al ver a un hombre colgando de una soga. Según se dio a conocer, el joven se encontraba realizando labores de limpieza en los vidrios de un edificio cuando cayó del 15º nivel y quedó suspendido con las cuerdas en el 10º nivel. De inmediato se hizo el llamado a los cuerpos de socorro, quienes se dieron cita al lugar. Paramédicos de bomberos municipales, así como rescatistas, acuden al lugar mismo en el que proceden a romper el vidrio de uno de estos edificios para poder tener acceso a la víctima y asimismo poder rescatarla y llevarla hacia el interior de este nivel. Afortunadamente esta persona solo tenía quemaduras de primer grado en sus manos debido a que intentó frenarse cuando el sistema de seguridad de estas cuerdas falla. Afortunadamente, como indicaba, pues fue lo único que sufrió esta persona, por lo que inmediatamente se le brinda la asistencia prehospitalaria y en estos momentos será atendido. Posteriormente, el joven de 18 años fue trasladado hacia un centro asistencial donde médicos atendieron las heridas que presentaba tras el incidente. Y bueno, todo esto nos trae el análisis sobre la importancia de la seguridad industrial. Un tema, la verdad que, licenciado, se ha hablado de la importancia y sobre todo también de la obligación que tienen todos los trabajos de garantizar la seguridad industrial en sus trabajadores, pero también vemos casos en los que, por ejemplo si la persona no hubiese hecho caso a utilizar debidamente el equipo que le proporcionan y aún así hubo heridas también por la situación que se registraba, quemaduras de primer grado, pero si no lo hubiese tenido bien colocado, se muere. Lo más probable es que hubiera pasado. Y pasa porque a veces se tiene el equipo en los lugares de trabajo, pero el trabajador no lo quiere utilizar porque le representa pérdida de tiempo, porque piensan que no les va a pasar nada. Entonces, aquí vemos varios desafíos para poder implementar y cumplir con un buen protocolo de seguridad industrial en varios trabajos, especialmente los que son catalogados como peligrosos como este. Pues vea, yo creo que este es un buen ejemplo para que los guatemaltecos observen y entiendan la importancia de utilizar la seguridad industrial. Cumplir con los protocolos. Claro. Lo que lo salva es la cuerda de la vida. Eso es lo que se le domina así a esa cuerda que es la que va amarrada al arnés y lo que lo salva. Usted lo ha planteado muy bien, porque uno de los graves problemas es que en términos generales no hay una educación por parte de los trabajadores y de algunos patronos para entender la importancia de la seguridad industrial, que son todos aquellos equipos que protegen al trabajador de perder la vida, salir lesionado o perder un miembro. Todo esto en cualquier otro país del mundo es una exigencia, tanto para el patrono como para el trabajador, a cumplirlas. En Guatemala, desgraciadamente, se ha ido paso a paso avanzando, pero queda muchísimo por hacer.
Yo he visto muchas empresas que no tienen protocolos, que no tienen reglamentos, porque hay un problema, Sandy, y es que algunos patronos creen que no hay que invertir en seguridad industrial. Es prevención. Pero creen que no hay que invertir en seguridad industrial porque es un gasto innecesario. Lo ven como un gasto, no como una inversión. Es correcto, no lo ven como inversión, sino lo ven como un gasto innecesario. Por lo tanto, hay que forzar a que el Ministerio de Trabajo esté constantemente haciendo inspectorías en las grandes empresas, medianas empresas del país, para determinar si se cumple con los protocolos de seguridad industrial. Aquí está en juego la vida de los trabajadores. Y 1, 2, 10, 100 o 200 quetzales, o 500 o 1000 que se invierte en un trabajador, es proteger la vida de un ser humano. Definitivamente. Es importante cambiar ese pensamiento que no es necesario, no ha pasado nada, entonces podemos funcionar así. No, siempre llega esa ocasión en la que se pone en riesgo la vida de una persona. Ya quedan personas con alguna discapacidad, incluso por los golpes, por una caída, por distintas situaciones que se pueden dar de riesgo, o bien pierden la vida. Entonces aquí es un nivel de responsabilidad de los empresarios en primer punto, y en segundo plano también, pero del mismo rango de relevancia, es la responsabilidad de cada uno de los trabajadores, porque cada uno de nosotros nos tiene que importar estar bien. A veces nos confiamos, a veces andamos en el corre-corre y no vemos el peligro que podemos tener de frente. Entonces sí es importante darle seguimiento. Ahora bien, con uno de los puntos que usted planteaba, licenciado, con las supervisiones constantes, estoy de acuerdo con esta situación, pero el punto que se convierte en algo complicado para el Ministerio de Trabajo, porque por la cantidad de inspectores que tienen, porque tienen que ver tantos temas, imagínense cuántas empresas también están en funcionamiento, cuántas se desarrollan dentro de los parámetros de trabajos que representan mayor riesgo que otros. Es complicado poder hacer las evaluaciones. ¿De qué forma se puede entonces cambiar? Más que todo haciendo conciencia en las personas, tanto en el trabajador como en el empleador. Pues desde luego, yo creo que ese es el primer gran tema, hacer conciencia a través de una campaña. Y capacitaciones también constantes. Claro, de una campaña, en primer lugar, de los órganos que están obligados a que se cumpla con la seguridad industrial, en primer lugar. Pero en segundo lugar, las capacitaciones que tienen que haber por parte de los propios empresarios para que los trabajadores entiendan la importancia que hay de utilizar todos los equipos que sean necesarios para salvaguardar su vida. Y vuelvo a repetirle, no se quiere invertir porque pareciera ser que es dinero tirado a la basura. No es cierto. El dinero que se invierte en seguridad, en términos generales, y en seguridad industrial, es importante y vital para las empresas. Hay un caso que yo hace un tiempo que tratábamos este tema, pues lo traía, lo relataba acá, y quiero exponérselos para que lo podamos recordar un poco, y es un caso de la vida real, donde me daba, pues una arquitecta me comentaba que en un trabajo donde estaban haciendo una construcción, pasaba que una de las personas que estaba trabajando en la construcción solo iba a cruzar una parte, pero era un segundo nivel, iba a atravesar pues unas columnas, y tienen muy bien establecidos los protocolos de seguridad industrial. Pero ¿qué pasa? Esta persona decía, no, solo me voy a cruzar ahí, y se arriesgaba y le llamaban la atención y ya no sabían qué hacer. Pues lo que realizaron ellos para crearle conciencia a él del riesgo que estaba representando, que él no siguiera los protocolos y que ni los llamados de atención pues hacía caso. Entonces un día dice que mandaron a traer a la familia, a la esposa y a los hijos, para que observaran cómo trabajaba sin que él se diera cuenta. Y le dijeron, ahí está tu familia, te estás arriesgando y los puedes dejar solos. Eso le pegó tanto a la persona que al final generó esa conciencia en él, en que tenía que seguir los protocolos porque estaban establecidos, pero él se rehusaba a poderlos aplicar porque decía que no había riesgo. Y sí, realmente en cualquier momento, por 1 metro que usted pueda recorrer o unos cuantos centímetros, realmente el peligro está ahí. Entonces me llamó la atención, la verdad, la forma en la que la empresa lo trató y creó conciencia en él, pero
Imagínense, esa es la creatividad también que las empresas tienen que establecer para ver de qué forma le hacen conciencia a la persona que tiene que cuidarse, porque al final es un beneficio para él y por supuesto evita también consecuencias para la empresa. O a llevarlos a hacer un recorrido al IX. Imagínense, donde están varias personas. Y entonces va a encontrar usted muy buena forma de cualquier ejemplificar. cantidad de gente que ha sufrido accidentes en el trabajo. Así es. Pérdida de miembros, fracturas, la necesidad de utilizar silla de ruedas. Es decir, ahí va a haber de todo, simple y sencillamente por no cumplir con los protocolos de la seguridad industrial. Por supuesto, también es otra forma que usted puede tratar el tema por si está en esta complicación entonces de cómo puede crear conciencia en sus trabajadores. Vamos a ir con unos datos porque es importante poder adentrar sobre cierta información de este tema que es tan importante para el sector laboral y es la seguridad industrial, porque la seguridad industrial es muy importante y va directamente relacionada a la seguridad en el lugar de trabajo. Tiene por objeto la prevención y la limitación de riesgos junto a la protección contra accidentes. Muchas veces esta es una materia pendiente dentro de las industrias en países latinoamericanos específicamente. Otros países desarrollados tienen normas muy estrictas para la regulación de la seguridad laboral e industrial. Y vamos a mostrar otra información también porque hay que tomar en cuenta que las empresas deberían tener un plan de emergencia que se debe implementar al ocurrir un accidente como estos, por ejemplo, como el que le acabamos de presentar en la nota. También se requiere una inversión no solo monetaria, sino que también una inversión de tiempo. Porque la mejor prevención para evitar derrames es tener programas eficientes de capacitación y entrenamiento del personal y realizar inspecciones periódicas de las instalaciones y sobre todo también los procesos. Por eso es importante que se pueda tratar este tema. Yo insisto en el caso que le hemos presentado del joven que fue rescatado de este edificio en la zona 10. Si no hubiese tenido este sistema de seguridad industrial, la línea de la vida es que se le llama. Cuerda de la vida. La cuerda de la vida, entonces imagínense ustedes, el resultado sería otra noticia la que le estaríamos relatando, pero aquí podemos observar también entonces la efectividad de esos protocolos. No solamente son protocolos por quitar tiempo, por es que me tengo que colocar el casco, no, simplemente son protocolos que se han implementado por experiencias, por situaciones que han sido plenamente estudiadas también y analizadas y por eso existen. No es una molestadera, sino que es por salvar su vida y de esta forma evitar también una desgracia en sus familias. Vamos cerrando esta información y el análisis. Regresando, hablaremos acerca de actos de corrupción en algunos agentes de la Policía Nacional Civil. Le presentaremos el caso en concreto. Ya volvemos. El ministro de Gobernación y la fiscal general del Ministerio Público dieron a conocer un acto de corrupción que se registró el pasado 17 de diciembre del 2021, cuando los agentes de la Policía Nacional Civil que se conducían en una autopatrulla 13-2002 detuvieron a un automovilista y luego lo obligaron a sacar dinero en un cajero automático en la zona 15 capitalina, a cambio de dejarlo en libertad. Por este caso, se capturaron a los agentes Julio Eliseo García Pascual y Miguel Ángel Como Capiel, mientras que Ángel Ramiro Pérez Chávez se encuentra prófugo de la justicia. Esta madrugada se resuelve y permite la captura de dos agentes de la Policía Nacional Civil. Resulta que el 17 de diciembre del año 2021, a las 1:30 horas de la madrugada, en una tienda de conveniencia de la zona 15, tripulantes de una unidad policial, específicamente la GUA 13-202, detuvieron y extorsionaron a un ciudadano que conducía su propio vehículo. Los agentes a cargo de la patrulla engrilletaron al denunciante y luego lo dirigieron a un cajero automático, a otra tienda de conveniencia en la zona 15 donde había un cajero, y le hicieron sacar dinero del cajero
y obviamente se lo han quedado. Resultado de la investigación, se estableció que la participación de 3 agentes de la Policía Nacional Civil y se encontró además evidencia que los vincula a los delitos mencionados anteriormente. La fiscal general del Ministerio Público, María Consuelo Porras, se refirió a los delitos que serán señalados los agentes de la Policía Nacional Civil. En ese sentido, las órdenes de aprehensión que fueron giradas ante estos 3 miembros de la Policía Nacional Civil es por la comisión de los delitos, como bien lo referían, de abuso de autoridad, sí, plagio o secuestro y robo agravado. Los hechos ya los puso de manifiesto el señor ministro. Y en ese sentido, obviamente, el día de hoy, pues están presentes para su primera declaración a efecto de que el juez competente pueda resolver lo que en derecho corresponda, el estado jurídico de esas personas aprehendidas. Según autoridades, existen 10 casos más que están bajo investigación donde agentes de la Policía Nacional Civil están involucrados en delitos de extorsión, narcotráfico y secuestro. Vamos directamente al marco legal, ¿qué les parece? Para poder visualizar entonces qué es lo que indica la ley sobre este delito de exacciones ilegales. Vamos a proyectar entonces esta información para que usted también vaya conociendo un poco más acerca del marco legal y por qué también pues se analiza este tema, las repercusiones que pueden tener las personas, en este caso los agentes de la Policía Nacional Civil. Este tema está en el artículo 451, ahí está estipulado. La ley contra la corrupción que contiene este delito de exacciones ilegales lo define de la siguiente manera. Comete delito de exacciones ilegales el funcionario o empleado público que exigiere impuesto, contribución, tasa o arbitrios ilegales o mayores de los que correspondan. Pero también al hablar sobre las sanciones, y con esto voy a la siguiente información, el delito de exacciones ilegales se castiga con prisión que va de 1 a 3 años y una multa de 5,000 a 25,000 quetzales, así como la inhabilitación especial. La inhabilitación especial está definida en el artículo 57 del Código Penal. Impone la prohibición de ejercer una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación, y potencialmente suspensión de derechos políticos, pérdida del empleo o cargo público e incluso privación del derecho de elegir y de ser electo. Es necesario poder mencionar entonces el marco legal, licenciado, y vemos esta situación que lamentable porque dan una mala imagen de una institución que es tan importante para nuestro país y sabemos que no son todos los policías, pero estas excepciones de verdad son la vergüenza. Lo que sucede es que la policía necesita una depuración. Es una realidad que adentro de la policía hay graves problemas con personal que está involucrado en hechos ilícitos como estos, porque aquí no es solo un tema de exacción ilegal, aquí hay robo agravado, aquí hay abuso de autoridad, aquí hay amenazas, aquí hay lesiones leves, es decir, aquí hay un concurso real de delitos que los va a llevar a ellos a 30, 40 años de prisión y además acuérdense que son expolicías, por lo cual se incrementa en 2/3 partes la pena. Pero aparte de eso, lo más importante es que en la policía es que la oficina de la inspectoría, que hoy integra también la oficina de responsabilidad profesional, cumpla con esa parte del trabajo de investigar todos estos casos. ¿Qué soluciones hay? Múltiples. Por ejemplo, las patrullas deberían de tener no solo GPS, que lo han tenido en otras ocasiones, sino también cámaras, como en cualquier lugar de los Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo en donde usted puede observar desde la central cómo los policías están imponiendo una multa o están haciendo un arresto. Por lo tanto, la tecnología hoy sirve de una manera impresionante, pero al interno de la policía tenemos que estar pensando en una depuración en el corto y el mediano plazo. Ya para ir casi concluyendo con este tema, porque tenemos otras informaciones que analizar con ustedes también y ya les estaremos mencionando. Todo esto representa una inversión y es una situación que no solamente ha pasado este año, sino que ha venido de varios años donde se han mencionado actos de policías que no están enmarcados en la ley y que representan pues esa vergüenza para la institución también y
la mala imagen que le pueden dar a la institución, a la Policía Nacional Civil. ¿Por qué no es una prioridad del país poder depurar y poder fortalecer a la Policía Nacional Civil si los necesitamos tanto, licenciado, como conclusión? Porque el problema de la corrupción es muy grande en el país y en muchas instituciones, desgraciadamente. La policía es una de ellas, pero creo que todo empieza con la selección de los reclutas que van a entrar a la escuela de la policía. Si usted no selecciona y no utiliza los filtros que hoy se utilizan para darle el ingreso a nuevos policías, usted va en las filas de la policía, va a tener mareros, delincuentes, va a tener absolutamente de todo. Por lo tanto, eso es lo más importante, y mantener controles y supervisión estrictas a través de la tecnología y de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil. Esta es la conclusión a la que llegamos entonces sobre este tema que preocupa y que esperamos que pronto se pueda hacer algo para poder fortalecer a la Policía Nacional Civil, porque necesitamos agentes, pero también necesitamos buenos agentes. Vamos cerrando este tema. Hoy, como agregado en A la Medida, vamos a abordar otra información, otro tema también que es importante poder analizar, y es la situación del COVID-19, que es otro tema también que es importante y es preocupante lo que está sucediendo, porque el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de hecho, dio a conocer la actualización de los casos positivos de COVID-19. En el informe indica que se realizaron 21.249 pruebas, y de estas pruebas 6.621 resultaron positivo a COVID-19. La cifra más alta de contagios desde que inició la pandemia en el país, según indican las autoridades, así como el mayor número de pruebas realizadas hasta el momento. Además, la cartera de salud informó que 23 personas han perdido la vida a consecuencia del virus, reportadas en fechas anteriores. Por esta situación es que consideramos importante aquí en A la Medida poder dedicar unos minutos para analizar este tema. Así que vamos a pasar ahora con una entrevista que tenemos relacionado. Así es, y en la entrevista tenemos al médico pediatra, a Pedro Cardosa, con quien vamos a conversar sobre esta situación, el aumento de casos de COVID-19 y qué es lo que está pasando en el país para darse esta situación con la quinta ola. Le doy la bienvenida. Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Doctor, hay preocupación sin duda alguna por este aumento de casos, por la quinta ola del COVID-19 que se ha registrado hoy. Tenemos una de las cifras más altas, 6.000 casos positivos de 21.000 pruebas que se realizaron también. ¿Qué está pasando? ¿Por qué este aumento también que se da? ¿Qué pudo haber fallado por lo que se diera este incremento? ¿Cuál es su análisis? Bueno, lo que pasa es de que todos los virus van a tener una mutación, y todas estas mutaciones pues van a estar sucediendo siempre, pero las mutaciones dependen de que una persona en donde el virus sea nuevo vaya a un lugar en donde se exponga a más personas y de esta manera se forme un brote. Con estas nuevas variantes pareciera ser que la virulencia es mayor que con las otras, que en las otras olas, por eso es de que tenemos bastantes contagios. Pero también se ha visto de que hay menos casos que son graves o que estén todos ahorita en este momento llenando los intensivos, como pasó al inicio de la pandemia. Entonces, esto también es importante ver de la efectividad que probablemente ha tenido la vacuna, de que ahora los casos pues, que han habido, muchos han sido leves o asintomáticos, entonces siempre hay que tener vigilancia, ¿verdad?, de los síntomas de riesgo de la enfermedad, pero en esta variante es una variante muy contagiosa, por lo que sí tenemos que tener bastante. Nosotros aquí en A la Medida hemos realizado distintas recomendaciones y llamados a la población también para que
puedan ejercer su papel de la responsabilidad ante la situación que se está registrando con la pandemia. Y esto lo hacemos con base a las recomendaciones que especialistas realizan sobre esta enfermedad. Pero ¿quién más que usted, que con toda la propiedad y sus conocimientos nos pueda brindar algunos consejos, algunas recomendaciones para todas las personas que están pues siguiéndonos y viendo entonces este programa? ¿Qué consejos daría? Claro, lo más importante, y es algo que hemos visto desde el inicio de la pandemia, van a ser las medidas de lavado de manos. La mascarilla es muy importante, recordemos que es un virus respiratorio, entonces esto va a detener el hecho de que nos contaminemos, al igual que si tenemos la enfermedad, que contaminemos a los demás. Es muy importante el distanciamiento social, ahorita que es una variante muy virulenta que puede enfermar a muchas personas a la vez. Vemos muchos casos de piñatas o fiestas en donde muchos salen contagiados. Entonces, en este momento hay que tener ese resguardo, esa distancia con todos para podernos proteger. Vigilar por signos de riesgo, ¿verdad? Y siempre mantengan todo limpio en casa. Si hay alguien con síntomas de gripe, ya sea tos, fiebre, dolor de garganta, que se hagan un hisopado porque hay que descartar que sea COVID. De esta manera podemos hacer un aislamiento efectivo para que no se siga distribuyendo el virus hacia el. Y lo importante también que es, sabemos que en algunas enfermedades optamos mucho por automedicarnos, pero no es recomendable, y sobre todo con el COVID-19 quisiera conocer su postura sobre la automedicación, que de hecho está pasando. Sí, se ha visto, he visto también de muchas personas que toman la receta como que si fuera una receta de cocina. Es importante recordar que el COVID, el tratamiento es sintomático. Muchas veces hay personas que le preguntan a uno de, mire, ¿y la cura para el COVID? No hay. Entonces, el tratamiento es sintomático. Para el que tiene dolor, se deja un analgésico como acetaminofén. Para los que tienen tos, honestamente tienen que estar tomando bastantes líquidos. Mientras menos líquidos hayan, la tos va a ser más fuerte. Entonces, esto también va a ayudar bastante. No tenemos que depender solo de la medicina. Y sí, hay que tener cuidado, sobre todo con medicamentos como la aspirina, porque hay pacientes que pueden tener hemorragias o sangrados, que es consecuencia de esto y no lo necesitan en ningún momento de la enfermedad. Entonces, siempre pregunten a su médico sobre los medicamentos que deben de tomar, porque no todos tienen que tomar la misma cantidad de medicina. En esta temporada donde también estamos en una época de lluvias, que también es propenso a enfermedades respiratorias, el aumento que se puede dar como la gripe, por ejemplo, y que hay enfermedades que tienen síntomas parecidos al COVID-19, ¿cuál es la recomendación que usted realiza como médico para las personas? Porque a veces dicen, no, tengo gripe, y nunca se hacen una prueba para determinar si son positivos a COVID o no, y mientras tanto, pues pueden arriesgar a otros. Exactamente, ese es el cuidado que tenemos que tener, sobre todo en niños. Por ejemplo, hay muchos niños que pueden presentar diarrea, y esto ahorita que también es época de lluvia vamos a tener este problema también de enfermedades gastrointestinales. Entonces, el problema con las enfermedades virales es que todas tienen los síntomas similares. Va a haber fiebre, malestar general, puede haber moco, puede haber un poco de tos. Entonces, estos síntomas se pueden confundir. Eso sí, como ahorita estamos en la pandemia y viene siendo la enfermedad más prevalente entre todas las demás, entonces es más probable que sea COVID, por lo que hay que descartarlo, ¿verdad? Uno, para que puedan proteger a sus familiares y que no lo puedan distribuir hacia los demás. Entonces, el diagnóstico temprano, ya con síntomas, se pueden hacer la prueba de antígeno, y si son contacto con alguien, esperar 5 días para poderse realizar la prueba y que tengan un resultado más confiable, si es positivo o negativo.
Muchísimas gracias, doctor. Agradezco al doctor Pedro Cardosa por todos sus conocimientos, recomendaciones, y le hacemos el llamado a usted para que pueda tomarlos en cuenta, para que siga entonces esas recomendaciones que él realiza, porque sabemos, ellos son los que están dándole seguimiento también a esta situación, y de esta manera, con responsabilidad cada uno, podemos contribuir también a que los casos positivos vayan a la baja. Es responsabilidad de todos. Gracias, doctor, por acompañarnos en esta entrevista. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro, se refirió al acompañamiento que le darán a los 7 migrantes guatemaltecos que sobrevivieron al encierro del furgón abandonado en Texas. El canciller afirmó que los sobrevivientes aplicarán a una visa humanitaria. Por supuesto, también estamos dando acompañamiento a las personas que han quedado heridas, precisamente en los procesos de reunificación, de estancia y protección en Estados Unidos. Ahorita tenemos el apoyo, les hemos dado para que ellos tengan lo que se llama el Notice of Appearance. Ellos estarán legalmente en el país, pendientes de la situación con el juez, pero posteriormente estarán solicitando una visa U, que es una visa humanitaria para que puedan estar en el país. Mientras tanto, Cancillería continúa en el procedimiento para la repatriación de los más de 20 connacionales que fallecieron dentro del furgón y quienes podrían estar arribando al país la próxima semana. ¿Qué tanta posibilidad hay de que se les pueda otorgar una visa humanitaria por la situación tan trágica que les tocó vivir y que afortunadamente sobrevivieron también a esta tragedia que sabemos varios migrantes perdieron la vida? Con esta pregunta inicio ese análisis, licenciado Clavería. ¿Qué tanta posibilidad o probabilidad puede existir? Yo lo veo sumamente difícil, por una razón simple. Los norteamericanos sentarían un precedente. ¿Y qué pasa si en los próximos años hay 3, 4, 5, 7 accidentes más y 50, 100, 200 personas pidiendo visas humanitarias? Tendrían que otorgárselas. Por lo tanto, entendiendo cómo funciona el sistema norteamericano y cómo piensan, creo que no se las van a otorgar porque son migrantes irregulares, ilegales. Es muy difícil, pues no, yo en lo personal no lo creo. No sé si habría alguna posibilidad por algún tipo de solicitud por parte del gobierno de Guatemala o por parte de algunas organizaciones de la sociedad civil o de organizaciones internacionales, pero en lo personal lo veo complicado porque sentarían un precedente. Así es. Hemos visto que en temas migratorios de beneficios para nuestros connacionales tampoco es que se tenga mayor respuesta, porque ¿cuánto tiempo se ha solicitado un TPS, por ejemplo, y no hemos tenido una respuesta positiva? Ahora está el tema de las visas humanitarias para estos guatemaltecos sobrevivientes de esta tragedia, pero también está esta posibilidad que usted indica. Yo quisiera que evaluáramos ¿qué factores sí se toman en cuenta cuando se da una visa humanitaria? Porque hay algunos que sí encajan, probablemente no. Yo creo que, por ejemplo, un buen ejemplo lo tiene usted con los refugiados ucranianos, que en estos momentos les están otorgando las visas humanitarias en razón de que existe una guerra y que tienen parientes en los Estados Unidos. Pero no es esta situación, sino hay una solicitud de visas humanitarias partiendo de un accidente de tránsito. Y esto es un hecho fortuito. Es decir, yo me estoy poniendo como el abogado del diablo en este momento, porque creo que ese es el mismo planteamiento que se van a hacer las autoridades norteamericanas. Es decir, vamos a sentar un precedente, pero ¿y qué pasa si después se suceden 10, 15, 20 o 25 o 50 accidentes y hay 500 o 200 personas pidiendo visas humanitarias? Vamos a tener que darlas. Claro. Entonces yo creo que partiendo de ese punto lo veo difícil. En el caso de Ucrania es completamente distinto porque hay una guerra, hay un enfrentamiento en el que hay una cantidad de muertos y estas personas tienen familiares en Estados Unidos. Qué buena comparativa, la verdad, para que entendamos entonces cuándo sí es una situación que se puede dar para
otorgar visas humanitarias. A mí lo que se me hace raro y no entiendo por qué, está bien, ¿no?, que las autoridades guatemaltecas le den acompañamiento a los migrantes, los connacionales que han sufrido de esta situación para que puedan solicitar la visa humanitaria, porque dicen, les vamos a dar acompañamiento. Me parece bien, pero no sé por qué no se dice, bueno, vamos a ver de qué forma les garantizamos mejores condiciones para que no se arriesguen, no migren y que sigan en su país. No, que la primera opción es, bueno, que se vayan a los estados, que les den la visa y ahí nos quedamos. ¿Por qué no el país se hace responsable directamente? Es una forma más fácil de poder salir de los problemas internos por falta de oportunidades y de trabajo. Entonces, yo creo que efectivamente el punto es cómo hacemos para desarrollar el país en el corto, mediano y largo plazo. Claro. Porque este es un tema de fondo, no es de forma, Sandy. Este es un tema de fondo que afecta a una gran mayoría de guatemaltecos, especialmente jóvenes. Es decir, se gradúan jóvenes de bachilleres o se gradúan de profesionales, pero se ven en la necesidad de tener que emigrar a Estados Unidos porque aquí no hay fuentes de trabajo. Claro. Eso es el punto. Y yo creo que ahí es donde hay que hacer el esfuerzo para que todos de común acuerdo busquemos alternativas de solución a una problemática que al final nos va a afectar a todos por igual. Sin duda alguna, pero vamos ahora a mostrarle unos datos en seguimiento a esta situación, porque de hecho hasta congresistas se han pronunciado sobre el tema de los sobrevivientes. Varios congresistas estadounidenses han solicitado al Departamento de Seguridad Nacional que los sobrevivientes no sean deportados o enviados a un centro de detención, como solidaridad por lo que ha sucedido. También pidieron acelerar las solicitudes de sobrevivientes que pues estén pidiendo también estas visas humanitarias. Solicitaron permiso humanitario para autorizar que las familias de las víctimas visiten a los sobrevivientes y recojan sus cuerpos, también las víctimas de las víctimas mortales, ¿no?, que en muchas ocasiones toca esperar en el país para que se pueda hacer el traslado de los restos. Hay que tomar en consideración otra información y vamos a trasladarle también por medio de lo que le colocaremos en pantalla, que la visa humanitaria es una opción para quienes tengan una razón humanitaria urgente o de interés público para permanecer temporalmente en Estados Unidos. Recalcamos esto, ya nos dio un ejemplo el licenciado Clavería, que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos no da una definición exacta sobre qué implica el término razones humanitarias urgentes, pero son los casos que a lo individual se van analizando para determinar si se otorga o no la visa humanitaria. Los funcionarios migratorios evalúan caso por caso de cada solicitud y así es como deciden si aplica o no. Una visa humanitaria permite vivir y trabajar en Estados Unidos sin ser admitido formalmente en Estados Unidos bajo la ley de inmigración. Eso es para que ustedes tengan también ciertos conceptos de lo que implica este tipo de visa y qué es lo que están buscando también los guatemaltecos sobrevivientes a esta tragedia en San Antonio, Texas, que es una esperanza que ellos entonces mantienen de que se les pueda otorgar esta visa humanitaria, este permiso para permanecer en los Estados Unidos y poder trabajar y poder de esta forma también lograr el famoso sueño americano que los llevó entonces a tomar este arriesgado viaje y que afortunadamente lograron sobrevivir con trauma por lo que sucedió, definitivamente sí, y también con pues las secuelas, la recuperación que ellos van a ir teniendo también. ¿Cuál es su conclusión del tema, licenciado? Pues mire, yo creo que hay que hacer todo el esfuerzo que sea necesario para ver si la posibilidad de que se les puedan otorgar las visas humanitarias, pero yo más que eso, creo que la lucha debería de ser desarrollar en términos generales el país para generar puestos de trabajo, oportunidades para los jóvenes y para los de mediana edad y para los viejos y sobre todo ver la forma para que el TPS nos pueda ser aplicado también a los guatemaltecos y se incremente el número de visas de trabajo, tanto en Canadá, en Estados Unidos como en México. Creo que eso puede aliviarnos la carga momentáneamente mientras que desarrollamos y apuntalamos el país de otra manera. Esa es la conclusión que tenemos entonces de este caso. Veremos cuál es la respuesta de Estados Unidos. ¿Se les otorgará o no las visas humanitarias? Ya hemos desglosado y analizado este tema, las posibilidades, pero bueno,
las autoridades norteamericanas tienen la última palabra. Vamos a continuar ahora con otras noticias. Hablaremos de temas económicos porque sin duda alguna la recuperación económica que se ha tenido en los sectores productivos ha permitido sin duda elevar la incorporación de más personas puestos laborales. Esto lo señalaron autoridades del Ministerio de Trabajo. Existe una recuperación importante en la creación de empleos formales, aseguran autoridades del área laboral. Esto se contrasta con la cifra de afiliaciones al Seguro Social, que al mes de abril reportaban 1.479.500 trabajadores. Desde el punto más bajo de empleo formal que se dio durante la pandemia en junio de 2020, hasta los registros más actualizados de cotización que corresponden a abril 2022, ha habido un incremento del 20.2% del empleo. Esto se traduce en una cifra histórica de afiliación al Seguro Social. Nunca se había alcanzado este dato, que asciende aproximadamente a 1.479.500 trabajadores afiliados al Seguro Social. Esto correspondería más o menos a un incremento de 248.600 nuevos empleos, ¿verdad? Esa es la recuperación que se demuestra ya como la recuperación económica paulatinamente ha ido también impactando la mejora en el volumen del empleo. Así vamos a finalizar la parte de análisis de A la Medida. Quiero agradecerle al licenciado Julio Rivera Clavería por acompañarnos. Licenciado, lo esperamos mañana para poder analizar estos temas que sin duda alguna son importantes para el país. Gracias. Buenas noches, Sandy. Buenas noches a los amigos en casa. Al regresar tenemos las noticias internacionales en su resumen con Andrés Estrada. No se lo pierda.